Sean todos bienvenidos a esta nueva transmisión. El día de hoy vamos a hablar de alimentos en envases de plástico. Es nuestra transmisión de toda esta gama de transmisiones que hicimos acerca de los empaques de los alimentos. Como recordarán, nosotros iniciamos con alimentos enlatados. Posteriormente hablamos de alimentos en envases de vidrio, Tetra Pak, papel, y el día de hoy vamos a hablar acerca de los plásticos, de todos los envases, los tipos de envases y los tipos de plástico que existen, los cuales se suelen utilizar para envasar diferentes tipos de alimentos. Como sabemos, pues el plástico es un material el cual viene siendo derivado del petróleo y este a su vez nos va a dar ciertas características que nos pueden beneficiar, en este caso a nuestros alimentos. Aclaramos, no en todos los alimentos el plástico es el recipiente ideal. Cada alimento, dependiendo de sus características físicas y sus características químicas principalmente, es como va a ser más favorable un envase o menos favorable otro envase. Como lo abordamos al inicio, las latas tienen un recubrimiento de plástico para evitar que tengan una corrosión y se suele utilizar para almacenar cierto tipo de productos y o alimentos que son de consumo inmediato, o al menos son alimentos que se pueden conservar durante un prolongado tiempo. Posteriormente tenemos el caso del Tetra Pak. El Tetra Pak igual es un envase que sirve más que nada para envasar pues algún tipo de jugo o algún tipo de leche, la cual pues le va a dar la característica correspondiente y las características organolépticas que van a ser pues estas sensaciones o esta apariencia física de que es blanca, esta apariencia de sabor, esta apariencia de olor a nuestra leche y que va a permitir el Tetra Pak conservarlo. También tenemos que dentro del Tetra Pak pues vamos a tener el jugo y todas estas bebidas que pueden ser consideradas para poder almacenarse y poderse transportar y en su caso tener ese almacenamiento más allá de medio año o inclusive más de un año. Posteriormente conocimos o hablamos acerca de los envases de vidrio, que la gran ventaja de los envases de vidrio es que se pueden reciclar. Nosotros lo podemos reciclar en casa. El vidrio es un material que pues resiste ciertas temperaturas y nos permite reutilizarlo. Inmediatamente conocimos lo que viene siendo en este caso el papel. Los diferentes tipos de papel, que hay papel corrugado, hay papel más delgado, hay papel más grueso, hay papel encerado, un papel sirve para pues embolsar, algún otro papel sirve para almacenar y así van siendo los diferentes tipos de envases. Después de conocer todo esto sabemos que pues los alimentos van a compartir, van a conservar y o van a modificar ciertas características físicas y químicas principalmente de estos alimentos. Y esas características químicas van a comprometer ciertas características tanto de beneficio nutricional como de sabor, como de olor y de textura y o presentación. ¿A qué nos referimos a la textura y o presentación? Si un alimento tiende a ser suave y cuando nosotros lo almacenamos ya sea en un envase de vidrio o en una bolsa de papel, esta característica o esta textura de suave va a pasar a ser rígida o va a pasar a ser dura, va a depender mucho y por eso es que cada tipo de envases va a tener su fin específico el cual pueda alcanzar y nos pueda ayudar a tener diferentes características. Posteriormente vamos a tener o vamos a conocer que los envases también nos van a permitir almacenar los alimentos, como hablamos al inicio de toda esta gama de temas referentes a la conservación de los alimentos, pues los envases nos permiten almacenar, nos permiten conservar y lo principal, nos permiten que un alimento pueda ser utilizado en un tiempo posterior o inclusive se pueda almacenar para un tiempo prolongado, que es ahorita una etapa y un momento donde estamos viviendo y donde nosotros si tenemos la oportunidad de tener alimentos almacenados de hace 2, 3 o 4 meses, pues hoy en día todavía los podemos consumir sin ningún riesgo a la salud. ¿Qué cosa que no pasaría con un alimento totalmente fresco? Posteriormente, pues abordar este tema del plástico es un tema bastante amplio, tenemos diferentes tipos de plástico y también tenemos hoy en día pues ya existe la tecnología y ha avanzado tanto esta parte tecnológica que es amigable o es eco-free o es esta parte más que nada amigable que no va a contaminar, que no va a ofrecer un efecto novicio al medio ambiente, cosa que venía sucediendo o que sucedía
más anterior. Hoy en día sí sigue existiendo la contaminación, sí, sigue existiendo, y es algo que está presente pues en casi todos los países. A excepción de los países que han avanzado en sus políticas públicas para evitar el uso de las bolsas de plástico, que en algún momento aquí en México entró pues unas políticas similares y posteriormente empezaron a prohibir el uso de las bolsas de plástico y todo eso. Bueno, ese es un uso que tiene el plástico, bolsas como tal, las bolsas que te entregaban en el supermercado, cosas de ese tipo. Hoy en día siguen existiendo estas bolsas, pero ya son más amigables con el medio ambiente, es decir, ya son biodegradables, ya están hechas a base de algunas plantas o algunas texturas, en este caso de vegetales, ya sea de nopal, ya sea de fibras de las hojas de maíz y diferentes tipos de materiales naturales que se incorporaron al plástico para ofrecer pues estos materiales. Sin más preámbulo, pues vamos a comenzar con esta parte de la presentación y vamos a comenzar a hablar del tema que son alimentos pues en plástico o envueltos en plástico. Bueno, de entrada pues vamos a tener que el plástico pues es un material que va a tener una estructura química. Si nos vamos a la parte estructural, tiene una estructura química donde tiene enlaces de carbono, enlaces de hidrógeno, enlaces de oxígeno, que pues todos estos en conjunto, junto con otros elementos, nos van a formar pues grandes cadenas, ¿no? Aquí se nos menciona una cadena o polímero semejante a una celulosa o una amilosa. Bueno, esto de celulosa y amilosa es algo que está presente en los vegetales. Esa apariencia crocante o crujiente que se le da, por ejemplo, a un apio cuando nosotros le hacemos el famoso rompimiento y truena o da un sonido característico. Esta es la parte de la celulosa o la amilosa, es parte de la estructura, ¿ok? Y posteriormente pues todas estas estructuras, como son conjugadas, pues nos van a dar un tipo de material que pues va a ser resistente, y la gran mayoría, y más bien casi el 100% del plástico proviene de lo que es el petróleo. Este plástico proveniente del petróleo puede tener muchos usos. Puede ser tanto para uso industrial, para almacenar, por ejemplo, ácido muriático, cloro o inclusive pesticidas o veneno para ratones o este tipo de cosas, como también el plástico puede servir para envolver la carne que nosotros compramos congelada en el supermercado, en el súper, o la misma bolsa con la que aplanan la carne cuando nosotros vamos a la carnicería, o la misma bolsa donde nos sirvían, o en este caso nos pueden servir un poco de salsa para los tacos que compramos en un establecimiento. Todo ese plástico proviene del petróleo, pero ¿qué diferencia va a tener? Va a ser un tratamiento que se le va a dar a este plástico para que pueda ser consumo o pueda ser apto para el consumo y la utilización humana. Es decir, que no nos represente ningún tipo de peligro. En este caso, el plástico puede tener pues determinadas propiedades físicas. Propiedades físicas se refiere a que puede ser más grueso, menos grueso, puede resistir cierto peso, cierta presión y no puede romperse tan fácil el envase, o viceversa. Puede ser un plástico tan delgado que con el simple esfuerzo, la presión que se le ejerza sobre el material, se puede romper o simplemente no va a servir para tolerar altas temperaturas o bajas temperaturas, va a resistir el congelamiento. Todo este tipo de características físicas le va a dar el plástico. Y en la cuestión de las características químicas es cómo va a interaccionar la textura, la temperatura y los compuestos químicos propios del alimento con la interacción del plástico. Cuando nosotros hablábamos de alimentos enlatados, en este caso en específico de las latas, se mencionaba que la lata es una aleación de estaño con aluminio. Entonces, este tipo de combinación hace que cuando un alimento entra en contacto con el metal libere cierto tipo de sustancias que no van a ser tan beneficiosas para el cuerpo. Pero ahora, a ese plástico, a esa lata se le agrega un plástico que se le conoce como BPA o bisfenol A. Este plástico le daba una capa de protección, la cual permitía que no hubiera una interacción entre el alimento y la lata, en este caso el aluminio o el metal, y eso iba a conservar el alimento, no iba a saber a hierro, no iba a saber a metal. Eso mismo pasa pero con los plásticos.
Hay cierto tipo de plásticos que no va a tener ninguna interacción y no va a soltar ningún tipo de químico que vaya a estar presente en el alimento. Esa es la gran ventaja que tienen los plásticos. Por eso es muy importante pues, conocer cada tipo de plástico que los vamos a abordar. Son aproximadamente 7 clasificaciones de plásticos, de los cuales para consumo o utilización humana solamente entran aproximadamente unas 5 o 6 tipos de plástico, dependiendo de cuál sea su estructura química. ¿Y qué otra cosa se le hace al plástico? Se le van a adicionar aditivos. Un aditivo que permita no reaccionar con la acidez del alimento, que permita no reaccionar con, en este caso, demasiada azúcar que contenga el alimento, o en su momento demasiada humedad que no afecte la estructura o que no nos ablande este material de plástico. También va a hacer que le dé esa resistencia, es decir, si a mí se me cae la envoltura, se me cae la bolsa o inclusive el envase de plástico en forma de botella, este no se va a romper inmediatamente, cosa que pasaría con un envase de vidrio que se me cae al piso e inmediatamente se rompe. ¿Qué es lo que va a hacer todo esto? Va a hacer que también se evite la oxidación por la luz, que va a ser una característica física y química de los alimentos que va a hacer que cambie el sabor y la apariencia física del alimento. Y esto va a afectar a nivel nutricional. ¿A qué se refiere con nivel nutricional? Que va a hacer que se pierdan algunas vitaminas, algunas grasas, algo que le iba a dar un beneficio a nuestro cuerpo desaparezca. Ese va a ser como que la parte que va a evitar que suceda con la oxidación o en este caso con la luz. La radiación no precisamente una radiación del tipo nuclear, sino una radiación emitida por los tipos de rayos o el espectro de rayos que permite o que nos proporciona la luz solar. En este caso, radiación ultravioleta es un ejemplo que se nos pone. Bueno, entremos ya a las diferentes clasificaciones que tenemos en los plásticos. El primer plástico, que es el más conocido, el más popular y que todos hemos escuchado en la vida de él, del PET. Que este tipo de plástico pues regularmente se encuentran en los envases de los alimentos, como las botellas de agua, los refrescos, los jugos, los aceites, todo lo que sea líquido regularmente viene en un envase tipo PET. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a o cuál es la diferencia o la característica de este plástico? Bueno, el PET como tal es un material que podemos reciclar, es decir, si nosotros terminamos de utilizar esta botella, la desechamos y se puede llevar a un segundo uso, que es una recicladora, te compran el plástico y se vuelve plástico para otra cosa. Por ejemplo, puede ser un plástico para otra botella, puede ser un plástico para la etiqueta o inclusive se puede convertir en ese plástico para una taparrosca de otra botella. A ese nivel puede llegar ese plástico o el famoso PET para poderse reciclar. Ahora, este plástico, a diferencia de otros que sí podemos a veces reciclar, nos dice que se puede reutilizar la botella. Sí, es cierto, sí se puede reutilizar, pero aquí hay un gran inconveniente y hay diferentes estudios que se han realizado a lo largo de los años, que pues varios de ellos coinciden que se libera un tipo de sustancia que se le conoce como bisfenol. No es el mismo que utilizan para el recubrimiento para las latas, es otro tipo de características químicas y en este caso el bisfenol que se libera con las botellas de plástico va a ocasionar que tengamos problemas en la salud. Igual se menciona que las botellas, en este caso las latas de aluminio y todos los enlatados contienen el bisfenol, que libera una sustancia que se conoce como bisfenol A, que viene siendo una sustancia similar o igual dependiendo de cómo hayan tratado y hayan realizado este plástico. Hoy en día el PET ya se encuentra reciclado e integra partes biodegradables que hacen que el plástico se degrade más rápido. Regularmente a nosotros, pues, cuando estudiábamos en la secundaria, en la preparatoria, cuando tuvimos esta educación básica y media superior, nos mencionaban que el tiempo aproximado o estimado para la degradación de una botella de plástico era más de 100 años o inclusive hasta 300 o 500 años para que se pudiera degradar o desaparecer este plástico. Bueno, hoy en día, con las nuevas tecnologías, con la biotecnología y con los avances tecnológicos que se han dado en esta industria, pues ha permitido pues llevar toda esta parte del plástico a otra etapa más tecnológica y de mayor avance. Sí, es bien cierto, sí lo podemos reutilizar, sí se puede llevar a cabo, pero cuando nosotros reutilizamos una botella, pierde ese valor
que la hace que no libere pues este compuesto. Regularmente las botellas de plástico siempre traen una fecha de caducidad, y la fecha de caducidad no se refiere tanto al contenido del alimento, no se refiere tanto al agua o al aceite o inclusive al jugo, sino se refiere más al periodo en el que va a tardar el plástico en que libere o pierda esa particularidad de poder pues no liberar esta sustancia química que se le conoce como bisfenol. Si la podemos reciclar, sí se puede reciclar, y pues siempre y cuando esté totalmente limpia. Ahora, hay este tipo de botellas que se utilizan para pues rellenarlas y utilizarlas para sustancias de limpieza. Cuando un plástico, algo que tiene una característica que tiene el plástico es que a veces absorbe los olores o inclusive los sabores del líquido previo que está. Por eso es que nos hace la recomendación de que si tú quieres reciclar una botella de PET y reutilizarla para llenar agua, asegúrate que esté totalmente limpia, para que no tengas ese residuo. Y algo muy importante, si una botella tú ya la utilizaste para algún tipo de, en este caso de sustancia para la limpieza o algún producto para la limpieza, no la vas a poder utilizar para pues rellenarlo y tomar agua de esa misma botella. Esa es la única gran diferencia, o esa es una de las características de seguridad que deberíamos de tener. Después de ahí tenemos el HDPE, que se le conoce como polietileno de alta densidad. ¿Cuál es la diferencia de un polietileno de baja densidad? Es que este va a ser más grueso, como tal no va a involucrar una transparencia. Para que sea de baja densidad quiere decir que tiene la capacidad de que la luz pueda traspasar, y para que sea de alta densidad tiene la capacidad de que la luz no se pueda traspasar. En este caso pues se nos menciona que es un plástico más rígido, más resistente al frío o al calor, y pues regularmente lo encontramos en envases de detergentes, botellas de leche, las garrafas y algunas bolsas de plástico. También es bastante seguro porque se puede reciclar y se puede reutilizar muchas veces, siempre y cuando pues se mantengan las normas de higiene seguras. Es decir, por ejemplo, yo compré una garrafita de leche de 1 litro 800, de 3 litros 3.865 mililitros, y este tipo de garrafones pues suele ser un poquito más grueso. Inclusive una de las vertientes que han utilizado pues es reutilizar y reciclar este tipo de envases. Cuando nosotros compramos un alimento y suele contener algún tipo de envases de estos de alta densidad, regularmente el segundo uso que se le da a ese envase es para almacenar algún tipo de detergente o sustancia limpiadora o todo este tipo de características. Después de ahí tenemos el PVC, que se le conoce como polivinilo. Este PVC nosotros lo hemos escuchado en algún momento de la vida, los tubos de PVC, que es para transportar agua, para transportar desechos humanos, el drenaje, todo ello. Nos dice o se nos menciona que le dan pues un uso de material para interiores de los automóviles, juguetes de los niños, envoltorios de algunos alimentos, tuberías, mangueras, y pues como tal pues no se debe reutilizar y tampoco es tan recomendable reciclarlo. ¿Por qué? Porque la densidad, las características químicas que se le ha dado a este tipo de plástico pues va a ser totalmente diferente. Pueden darse cuenta, y hay una imagen que trae unas mangueras, que es más común encontrar ahí el PVC. También lo encontramos en los tubos, como se los mencioné, para el drenaje, para transportar agua, en todo este tipo de tubos. ¿Cuál es la diferencia cuando se utilizan en los juguetes de los niños? Es que se vuelve o debe de representar que no es tóxico para la salud humana cuando, pues, por ejemplo, un niño tome este muñequito y se lo meta a la boca, o este peluche o esta estructura de plástico, y no representa algún peligro para su salud. Eso es lo que pues, nos está mencionando. Y algunos envoltorios de alimentos sí se llega a dar, por ejemplo, cuando transportan alimentos, en este caso, que sean alimentos frágiles, por ejemplo, huevo, que es un alimento frágil, pueden utilizar un envoltorio o unas cajas de plástico a base de PVC para que sea más rígido y no se deforme tanto el transporte de este tipo de cajas. Es un ejemplo. Otro tipo de ejemplo que pudiéramos mencionar, por ejemplo, las pastas.
En ocasiones las pastas nos pueden incluir, por ejemplo, un set de regalo donde venga la pasta adentro y pues esta pasta viene en buenas condiciones, no viene rota y este set de regalo o este envase de plástico está hecho a base de PVC. ¿Por qué? Porque es durable, todo esto. Las loncheras, los trastes para poder transportar lo que viene siendo, pues este caso, los sándwiches o los pequeños trastecitos de plástico, en ocasiones están hechos de PVC, el cual pues nos va a dar una resistencia y sobre todo pues nos va a dar la posibilidad que se pueda reutilizar muchas veces. La característica es que va a representar diferentes normatividades para la utilización pues en alimentos para consumo humano y todos estos puntos que se mencionan. Después de ahí tenemos el polietileno de baja densidad, es decir, es muy seguro y lo podemos encontrar en las bolsas, en las botellas para agua y todo ello. Lo podemos reutilizar, sin embargo, no siempre va a ser reciclable. ¿Por qué? Porque pues la estructura química va a ser diferente. Todos hemos tenido la oportunidad de utilizar una bolsa de esas de plástico o inclusive utilizar un guante a base de estas bolsas de plástico, y cuando se llegan a quemar o llegan a tener contacto con una temperatura pues elevada, caliente, nos va a representar pues ciertas características diferentes, las cuales pues nos van a dar pues un plástico bastante distinto, que inclusive si este plástico se calienta y tiene interacción con nuestra piel, puede llegar a generar algún tipo de daño, puede llegar a generar algún tipo de característica que ocasiona una lesión, lo cual pues no va a ser nada beneficioso para nosotros. Este es el plástico que pues en un inicio se comenzó a utilizar para producir las bolsas que todos conocemos, las bolsas de plástico. Esa bolsa de plástico que por allá por los años de 1960, en esa temporada 62, 65, que fue cuando se realizó este avance tecnológico pues para esta temporada, esa época. ¿Por qué? Porque anteriormente se utilizaban bolsas de plástico, que diga bolsas de papel, se utilizaban bolsas de papel. Si se utilizaban bolsas de papel y en este caso la revolución fue utilizar una bolsa de plástico, pues fue el boom de la industria, fue el boom de que ahora el plástico es más ligero, más resistente, más durable y se puede reutilizar. Digamos que para esta temporada representó un gran avance tecnológico. Pero años más tarde, ese avance tecnológico se convertiría en un peligro al medio ambiente, que todos sabemos que pues el plástico contamina, puede tapar coladeras, si no se le da una correcta utilización y todo esto pues nos va a provocar efectos secundarios nada deseables ni satisfactorios para el medio ambiente. Hoy en día tenemos hasta inclusive mares contaminados por este tipo de bolsas, que ahorita vamos a hablar un poquito más acerca pues de esta desventaja que ha generado el plástico, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos encontrarlo? Pues en las botellas de